Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. La frontera es la frontera, son condiciones que no podemos alterar y las fechas también son inalterables. Y cada X tiempo coinciden las elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos. Y ese es el caso en el 2024. Y siempre es una elección más complicada que la de por sí complicada elección del presidente de los Estados Unidos, porque se politiza México en la elección de Estados Unidos y viceversa, se politiza Estados Unidos en la elección de México. Y es por eso que hemos invitado a un especialista que ya ha estado con nosotros para fortuna nuestra en estas relaciones internacionales, Carlos Heredia. Qué gusto tenerte de nuevo por acá. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo al auditorio de Primer Círculo. Muchas gracias, Carmen. La primera pregunta es, cada 12 años suceden estos dos planetas circulando en el mismo momento frente al Sol. Y en este caso, además, tenemos esa fuerza gravitacional disruptiva que se llama Trump. Hace 8 años que apareció a circular, nos parecía, o a los analistas les parecía, que no podía ganar la nominación, que no podía ganar. Ganó y fue un shock para México, para la política mexicana, para las relaciones comerciales. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Cómo ves la fuerza disruptiva de ese planeta llamada Trump hoy? No se ha apagado. Ahí sigue. Yo te diría que Trump ahora está en una circunstancia mucho más difícil que la que estuvo. Tengo grabada la fecha. El 15 de julio de 2015, él descendió por las escaleras de la Torre Trump en la Quinta Avenida de Nueva York y fue ahí donde nos mandó saludar a los mexicanos diciendo que todos éramos narcotraficantes, violadores, etcétera. Bueno, y ahí no soltó la expresión. Hoy el panorama parece poco propicio, pero tampoco debería de sorprendernos que llegue a la candidatura y que sea competitivo en la elección. Poco propicio porque enfrenta una serie de procesos judiciales, todos con fundamento, todos con distinto grado de gravedad, pero todos, digamos, podrían desembocar en inhabilitarlo, aunque sus defensores dicen que aunque esté en la cárcel va a ser candidato. Eso dice la ley en Estados Unidos. A diferencia de la mexicana, tenemos la sombra del fuero, del desafuero del Obrador y toda esa historia. Aunque depende de la acusación concreta, porque él tiene toda una gama de... Bueno, es que tiene personales acusaciones contra Donald Trump, el ciudadano Donald Trump, tiene acusaciones contra el presidente Donald Trump, como la toma hostil, salvaje del Poder Legislativo el 6 de enero, tiene acusaciones contra la corporación Trump. O sea, tiene acusaciones de todo tipo, en toda la gama. Tiene acusaciones de intentar alterar los resultados de la elección en el estado de Georgia. En fin. A las sexuales. No, bueno, una larguísima colección de acusaciones. Y eso... aunque la consecuencia final pudiera ser, como mencionas tú, Carlos, que no le impida contender, pues digamos que sí está bajo una presión que no tenía en aquel momento. Sin embargo, pues ha mostrado un teflón. Incluso lo ha capitalizado. Exacto. Porque aparece como víctima. Cada vez que empieza un nuevo proceso judicial, los donativos a las distintas organizaciones que lo apoyan crecen. Efectivamente. Y esos donativos ahora se están usando para sus costos legales, ya ni siquiera para la campaña. Y no parece afectarle. No, y adentro del Partido Republicano, lo que a mí me tiene, pues ya no diría sorprendido, porque en el caso de Trump no sorprende no sorprende nada, pero sí me tiene perplejo es el hecho de que ninguno de sus rivales adentro del Partido Republicano se le acerca. Yo recuerdo cuando ganó Biden, cuando Biden derrota a Trump, pues luego empezaron a hacer encuestas de que, pues, ¿quiénes son los prospectos para dentro de 4 años? Y apareció el hoy gobernador de Florida, Ron DeSantis, arriba de Trump.
Hoy DeSantis, en la mejor de las mediciones, tiene 26% de intención de voto y Trump tiene 45%. Para las primarias republicanas. Exacto. Ahora, yo te quería preguntar precisamente por ese efecto teflón que también nos habla de la cultura de los Estados Unidos. Sí. Es curioso cómo, por ejemplo, uno de los baluartes de los Estados Unidos es precisamente la división de poderes, en la transmisión pacífica del poder. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que lo tienen muy acendrado, ¿no? En cualquier cosa te demando, es suyo, ¿no? Lo que sea. Y el espectáculo que vimos ese 6 de enero, pues es un atentado a la democracia, su esencia de la democracia. Sí. Y 4 años después, vuelve a ser candidato, podría volver a ser candidato. ¿Qué pasa en la sociedad norteamericana? Bueno, lo mismo nos preguntamos cuando le ganó a Hillary Clinton, ¿no? Que Hillary, pues parecía una estadista, una dirigente política muy formada, con enorme experiencia. Algo con gran ventaja. Exacto. Sí. Frente a un aficionado que era animador de un programa de televisión, de un reality show, etcétera. Y resulta que supo, digamos, accionar los resortes más del lado, digamos, afectivo, del lado de las pasiones, que del lado racional. Creo, Federico, que sigue funcionando un resorte muy importante, que es el que, lo sea o no, él se proyecta como el hombre fuerte, que tiene soluciones para todo, sin tenerlas, ¿eh? Sí, pero ya estuvo 4. Exacto. Y le pueden decir, oye, ¿por qué no hiciste esto? Y yo digo, hay un meme muy extendido en donde uno le dice, a ver, déjeme entender, usted fue despedido, es decir, perdió la elección. Sí. Lo despidieron, ya los electores. Sí, así lo ven. Ya no puedes regresar a la Casa Blanca, por lo menos en estos 4 años. Le damos el voto de confianza a tu adversario que te ganó, Joe Biden. Después destruyó la casa porque mandó una horda a hacer destrucción física, institucional, política al legislativo. Después acumula una serie de acusaciones, todas fundadas, que no es que se le ocurrió a su adversario que surgieran acusaciones, sino son asuntos judiciales que corren por otra vía. Y ahora nos dice que quiere regresar a la casa que usted destruyó. O sea, ¿qué credibilidad tiene eso? Pero... Pues las encuestas te dicen que mucha. Bueno, es que yo sí creo que sigue vigente este tema de hacerse ver, de proyectarse como el hombre fuerte, como el hombre que toma decisiones, como el hombre que tiene arrojo y que va en contra de lo que le llaman en Estados Unidos el Estado profundo. El Estado profundo y toda esta cultura de los derechos progresistas. Exactamente. Que se ata con lo que dijiste hace un momento. Sí. Que es el discurso antimexicano. Sí. Porque su elector central son los hombres, género masculino. Sí, siguen siendo. Blancos, con sí. educación, digamos, por debajo de universitaria, asusados por el cuento de que te están quitando tu empleo. Exacto. Los chinos porque nos desplazan en los productos, o los mexicanos por lo mismo porque vienen a trabajar acá. Cuando lo que es bien interesante es que nunca se había recuperado tanto el empleo industrial en Estados Unidos, gracias a las medidas de política industrial de Biden, que sí están teniendo un impacto. Por supuesto. En algo que en los 4 años que Trump estuvo en el poder no lo tuvieron. Y sin embargo, ese votante no parece haber cambiado de forma importante. Mira, lo que acabas de describir, Carlos, me lleva a digamos, ampliar el panorama y decir, ¿qué te dice de un país, de un sistema político, el hecho de que los dos principales contendientes tengan 77 y 80 años? En este momento, el año próximo, que es la elección, pues Biden va a tener cerca de 81. Bueno, tener un poquito más de 81, y luego el señor Trump 78, 79 años. ¿Qué te dice de eso? Que la gente vive mucho. Que 4 años después no hay otra oferta, es la misma de hombres de muy avanzada tercera edad, que ninguno de los dos partidos pudo hacer una oferta distinta, una oferta nueva,
una oferta que pudiera resultar más atractiva, digamos, al electorado joven, en fin. Eso es muy importante. Pero al mismo tiempo, sucede algo difícil de entender, que es lo que tú perfilabas, Carlos. Mira, a mí por primera vez me ocurrió el otoño pasado que llegué a San Antonio y yo tenía mi hotel confirmado y todo, pero no me dieron la habitación porque en ese hotel, al igual que otros muchos establecimientos de lo que llama la industria de la hospitalidad, hoteles, restaurantes, etcétera, no había personal. Entonces no tuvieron las habitaciones, no las tuvieron aseadas a tiempo y yo tuve que asear mi propia habitación. Pero lo digo porque en ese momento, el presidente de la Junta de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos dijo: en Estados Unidos hoy hay 11 millones de puestos de trabajo vacantes. Al mismo tiempo, a 200 kilómetros al sur de donde yo estaba, hay decenas o cientos de miles, si se quiere, de personas que podrían llenar esas vacantes. Pero la ecuación no se plantea en términos económicos o laborales, se plantea en términos de seguridad nacional, de amenaza, yo diría incluso en términos racializados. Y entonces no es que la oferta de fuerza de trabajo llegue a llenar esa demanda no satisfecha, sino que persisten factores, sobre todo políticos, ideológicos, no tanto económicos y laborales, que les da primacía, les sigue dando primacía a eso, ¿no? Y de hecho, la gran carta de Trump de cara a la elección es acusar a Biden del fracaso en la contención de la migración ilegal y el fracaso en el control de la entrada de drogas, el fentanilo, que son, vistos desde otra perspectiva, responsabilidad de México, que es como lo va probablemente a jugar Así Trump. lo están manejando. Las dos cosas. O sea, México amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos por el flujo migratorio, sea originado en México o que atraviesa México, y por el hecho de que el fentanilo se produce en México con precursores químicos que llegan de Asia. Y eso, si se vuelve el tema de la campaña, va a tener un ruido en México, en la certidumbre de los inversionistas, y estaremos como hace 8 años a la espera de que si gana, quién sabe qué vaya a pasar, en el contexto de un gobierno mexicano que también estaría empezando. Tenemos que hacer un corte, pero si les parece, al regresar continuemos por esta vía de las elecciones emocionales que no solo afectan a Estados Unidos o a México, sino a otros países en el mundo. Vamos a un corte, ahora regresamos. Bueno, estamos aquí con Carlos Heredia y nos quedamos precisamente en esta nueva versión de la política que son las elecciones emocionales, y creo que las redes sociales tienen mucho que decirnos al respecto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Emocionales que nos afectan a los mexicanos y a los estadounidenses? Pues sí, mira, a ver, dos puntos para poner en perspectiva esto de que los factores emocionales pesan más que los racionales. Mira, si decimos que hay un flujo migratorio sin control, etcétera, pongámoslo en perspectiva. Estados Unidos tiene 332 millones de habitantes. La fuerza de trabajo en Estados Unidos son 180 millones de personas. En el peor año, digamos, nada más para hablar del vecindario, de México, Guatemala, más los Honduras, El Salvador, más Cuba, Nicaragua, Venezuela, Haití, eso representa cada año alrededor de 1.800.000 detenciones en el peor año, que son 100 veces menos que el tamaño de la fuerza de trabajo en Estados Unidos. O sea, nada más pongamos en proporción. Mira, para saber si todos los años los acumulas, cambia la mezcla étnica, que para una parte del votante es muy importante. Sí, pero digamos, lo estoy poniendo en perspectiva económica, porque, digo,
En ese momento tenías 11 millones de vacantes, pero estoy de acuerdo contigo que la mezcla étnica lo cambia. Ahora, tan es importante ese factor emocional o ese factor emotivo, etcétera, de amenaza a la seguridad, que Biden ha estado dispuesto a sacrificar todo en la relación con México a cambio de que México continúe el trabajo de contención migratoria que ha desempeñado. El muro de la Guardia Nacional. El muro de la Guardia Nacional, efectivamente. Ahora, pero la otra cara de la moneda que es emotiva pero muy, muy real. Ayer o el otro día leí un reportaje de New York Times sobre el fentanilo en una X ciudad de Estados Unidos, el drama. Cuando uno ya lo ve con personas, la desesperación de las autoridades de Estados Unidos que lo están llevando a empezar a criminalizar al que se murió, al que no se murió, pero compartieron la dosis. Están buscando culpables. Y el culpable se va a volver México. Y ya es. Pero se va a crecer. Sí, ya es. Pero incluso en una situación también que involucra muchos absurdos, porque yo les había comentado en otra sesión, en otro programa, yo siempre que voy a Estados Unidos les pregunto a mis amigos que estudian el tema de drogas, a ver, ¿quién se queda con el dinero del fentanilo adentro de Estados Unidos? Y me responden, los mexicanos. Digo, no, espérame. O sea, los mexicanos se quedan con una parte porque, bueno, aquí la dejan. Aquí, sí. Pero tú me vas a decir la cadena. Que los mexicanos, exacto, que los mexicanos le arrebatan el dinero a los estadounidenses desde El Paso hasta Chicago y desde McAllen hasta Nueva York. O sea, que en la catedral del capitalismo de Estados Unidos, los estadounidenses anglosajones no se llevan el dinero, sino que se lo llevan los mexicanos. Sí te lo voy a decir. Y cuando le digo, y no hay un anglosajón involucrado, mira, hay otros involucrados, pero son mexicano-americanos. Entonces, son académicos. Sí. Entonces hay una visión. Sí, una narrativa. Una narrativa en el sentido, ¿quiénes envenenan a nuestros jóvenes? Los mexicanos. ¿Quiénes ganan con eso? ¿Quiénes ganan con eso? Los mexicanos. Y si presionas tantito más, y también están los chinos, ¿eh? O sea, pero el enemigo, el adversario, siempre está afuera. Siempre es una tradición de Estados Unidos. Mira, en el Museo de la Mafia en Las Vegas, así te lo explican. ¿Quiénes son los responsables de la mafia, etcétera? Pues los italianos, son los irlandeses, son los judíos, son después los mexicanos. Nunca son los de adentro. Y nunca lo han querido admitir porque, por ejemplo, ¿quiénes son los que entregan los dealers pequeños, los distribuidores en pequeño? Sí. En Nueva York, en los departamentos de Manhattan, la cocaína. Son norteamericanos. ¿Y en qué sistema financiero acaba por moverse ese dinero? Pero lo interesante no es la realidad. Exacto. Lo interesante es que en gente educada tengan esa percepción. Sí. Y que desde el punto de vista de una ciudad que está viendo un drama, que creo que no logramos ver desde México el tamaño del drama. El nivel de destrucción familiar de personas. Es brutal. Y que por el otro lado tienes un gobierno, el nuestro, que dice, no, nosotros aquí no tenemos nada que ver, ¿eh? Aquí no se produce. Cuando la propia información oficial dice que se decomisaron no sé cuántos laboratorios de fentanilo. Sí. Entonces sí estamos en una situación donde estamos haciendo más viable esa acusación, estamos abriendo el espacio. Y para regresar a la elección estadounidense en la perspectiva mexicana, a mí eso sí me sorprendió, que con la visita de Biden y Trudeau en enero, creo que asistimos a un hecho que a mí sí me tiene también muy perplejo. El hecho de que cuando sale Trump, entra Biden, dijimos, bueno, regresamos a las reglas. Trump era un caos, ¿no? Pero Biden es un hombre que está acostumbrado a la institucionalidad. Sin embargo, lo que vimos en el patio principal de Palacio Nacional fue que el presidente de México le dice a las empresas canadienses y mexicanas, el conducto soy yo. No es el TEMEC, soy yo. No es la CRE. No es la CRE. No. Y luego Biden y Trudeau le dicen a sus respectivos empresarios, yo les consigo un cafecito con el presidente de México.
Entonces, fíjate, no nos convirtieron ellos a la institucionalidad, sino que nosotros lo jalamos, los contagiamos de esto de decir, el presidente es el único canal para todo. Entonces, pues yo sí veo que la elección de 2024 en Estados Unidos es muy difícil hacer un pronóstico, una predicción ahorita, pero tenemos dos hombres de la muy avanzada tercera edad que están debilitados por distintas razones. Trump, las acusaciones judiciales, Biden, el hecho de que no le dan crédito de nada. O sea, él ha logrado todo lo que tú enunciaste y más, con iniciativas en infraestructura, en medio ambiente, de control de la inflación, de innovación tecnológica que Trump ni se propuso. Ni siquiera se lo propuso. La infraestructura se lo propuso, pero nunca pudo. Bueno, no, y ahora te dice la gente, pues es que vamos a ver cómo está en el momento de la elección la inflación. Vamos a ver cómo está el precio de la gasolina. Oye, ¿y todo lo que ha hecho Biden? No, eso no. Todo lo que no hizo Trump tampoco. Tampoco. Entonces vamos a una elección que parece hoy que la moneda está en el aire. Está en el aire. O sea, si tú ves las encuestas hoy, incluso Trump va arriba. La expectativa de los demócratas es que los negativos de Trump acaben como en el 20, erosionándolo. Sí. Vamos a ver, porque hay una elección distinta en un sentido. La edad de Biden se nota más. Los dos son de avanzada tercera edad. Sí, Biden pero se ve nota más. Sí. Y luego está este tema que regresamos al tema identitario, que la vicepresidenta Kamala Harris no es de la mayoría étnica dominante, blanca. Y eso genera en un cierto votante una enorme suspicacia. Y Trump lo va a explotar seguramente hasta el fin. Efectivamente. Y quizá ya para cerrar, en el caso de México, lo que parecería hoy, en final de junio de 2023, a 11 meses de la elección, es que a diferencia de la incertidumbre que tiene la elección allá, aquí parece tener cierta certidumbre. Bueno, ya es redundante, alguna certidumbre, ¿no? Pero yo me aventuraría a decir que el hecho de que algunos piensen, pues que Estados Unidos le dé la bendición o diga que sí o opine que prefiere tal o cual candidato, creo que ese no es un factor. Es irrelevante. Es irrelevante. Completamente. Cada presidente va a trabajar con el que le toque de vecino. Pues eso así es, siempre ha sido así. Y ellos ya van a saber cuando elijan. Y ya van a parte final. Eso es lo que te iba a decir. Ya van a saber a quién van a tener enfrente. La parte final de la campaña de Estados Unidos ya van a saber qué sucedió acá y por qué. Pues sí, porque nosotros vamos a las urnas en junio de 2024 y ellos en noviembre. Y el presidente López Obrador termina su sexenio el 30 de septiembre de 2024. Ahora, también hay algo muy interesante en el sentido de que la cultura de los mexicanos ha cambiado. Es decir, antes invocar a los Estados Unidos era el gran enemigo, ¿no? Y ahora resulta que el segundo país que más admira a los mexicanos son los Estados Unidos. Entonces, bueno, ellos nos pueden usar como enemigos, pero nosotros no tendríamos el equivalente ya del imperio, nos invade. ¿No? Han coqueteado un par de veces con ese discurso y no lo ha profundizado, porque creo que lo midió. Creo que vio que no estaba jalando. El enemigo es España. Sí, bastante más. Curiosamente. Pero fíjate, tampoco AMLO ha aprovechado, digamos, pues la buena voluntad o buena disposición que tuvo durante su campaña y como presidente electo, que dijo, voy a defender a la población migrante mexicana. No se reunió con ellos ni una sola vez. Ha estado 4 veces en Estados Unidos, no se reunió con ellos, no los invitó a la reunión en la Casa Blanca con el presidente Biden y ni siquiera les ha dicho, oye, por Zoom nos reunimos. Pues ya les dijo por quién votar, o más bien por quién no votar. Por quién no votar. Entonces vivimos esa paradoja de decir, yo soy el adalid, el defensor de los derechos de los mexicanos, etcétera, y los tengo en el abandono a los mexicanos en Estados Unidos. Porque los contó. Y AMLO solo se reúne con el que vota. Con el que vota. Y hemos tenido siempre esta ilusión de que ese elector va a contar y no cuenta. Aparentemente ese será el caso.
Bueno, pues tenemos que despedir el programa, Carlos. De verdad, mil gracias. Y no solo estuvo interesante, estuvo muy divertido y nos vamos a ver involucrados en esto cada vez más. Ojalá y te podamos ver de nuevo aquí. Con gran gusto cada vez que me inviten, Federico. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, porque sí será el tema, yo creo, de la campaña que más nos va a afectar, la de Estados Unidos, es la relación con México, fentanilo, etcétera. Pues lo discutiremos en otro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el lunes entrante. Buenas noches. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo.